fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. En los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Buenas, ¿ya no está el micrófono? Mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar este servicio o el sermón, el mensaje, quiero dar la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan por primera vez, que vienen aquí a la Iglesia de Cristo. Para nosotros es un gran honor y un privilegio que estén juntos con nosotros para este servicio de adoración. Yo también estoy dándole gracias a Dios por haberme dado la oportunidad también de regresar aquí con ustedes otra vez a seguir en esta, vamos a llamarle lucha, en este plan o propósito que Dios nos puso. Y siempre será un placer volver a participar en esta mesa del Señor. Vengo muy contento porque como allá como aquí me doy cuenta que pues la iglesia de una manera está produciendo, y eso me da mucha alegría porque siempre me da miedo cuando la iglesia ya no produce fruto, cuando ya no nacen hijos espirituales. Acuérdense que nosotros somos hijos de la promesa. Desde que Dios le prometió a Sara un hijo que venía por obra del Espíritu Santo, también nosotros, al tener el Espíritu, la iglesia, si sus miembros, ¿verdad?, están predicando la palabra, pues va a producir el fruto del Espíritu Santo. Y como aquí, antes de que me fuera, ¿verdad?, tuvimos a David, se bautizó David, a ver si me acuerdo de todos los nombres, se bautizó también Israel, se bautizó también la hermana Inés, mamá de Alondra. También en Guanajuato tuvimos 5 bautismos. Allá se bautizó Mario, tenemos otro hermano Mario, se bautizó Emiliano, también se bautizó Berta, se bautizó una Diana Laura y se bautizó también Omar. 5 personas también se bautizaron y todos muy contentos. Y yo lo que les puedo decir a ellos es que les felicito porque aunque ustedes no lo crean, su vida cambió. Parece que iban en un camino que quisiera platicarlo ahorita, un camino que nadie quisiera llegar al fin de ese camino, el camino de la carne. Y si Dios lo permite, de que ellos cambien la historia de su vida cuando obedecen el Evangelio. Muchos de ellos muy contentos, se nota, radean el contentamiento y quieren estar escuchando cada vez más de la palabra de Dios, más del Evangelio. Y siempre cuando te juntas con esas personas da alegría porque tienen esa hambre de conocer la palabra de Dios. Y yo les digo a ustedes que acaban de nacer espiritualmente, pues van a ver eso precisamente en la iglesia. Van a ver hermanos que siempre están ahí echándole ganas. Oye, ¿dónde vamos a estudiar? Hay que crecer espiritualmente, hay que madurar. Otros no van a estar haciendo absolutamente nada más que llenar la silla donde se sientan.
Ahí van a estar por mucho tiempo. Otros quizás puedan servir de tropiezo. Fíjate lo que te digo, otros quizás te puedan servir de tropiezo en tu crecimiento espiritual, porque así lo dice la Biblia. Yo lo entendí hace mucho cuando, especialmente nosotros que somos padres de familia. Yo lo entendí porque Jesucristo dijo, ay de aquellos que si hacen tropezar a uno de mis más pequeños de mis hermanos, más les valía no haber nacido. Cuando nosotros somos padres, nos damos cuenta de lo importante que es entender rápidamente el mensaje de Dios, para ser ejemplo para nuestros hijos, predicándoles la palabra de Dios. Y no vaya a ser yo un estorbo o un tropiezo para ellos. Para mis hijos, para algunos de mis hermanos también ser tropiezo, porque soy carne, soy débil y puedo cometer errores. Por eso les digo a mis hermanos que han obedecido el Evangelio, pues que Dios les ha dado lo más importante que ustedes necesitan, el Espíritu. No hay otra cosa más importante que Dios, y quiero que todos entendamos, eso es que todos pudiéramos comprender. ¿Qué es lo más grande que Dios te ha dado? Oh, mis hijos, mi familia, mi trabajo, oh, mi país, No, nada de eso. Lo más importante es lo que dijo Jesús en Lucas capítulo, que era 11 del 10 al 13. Eso es lo más importante. Jesús dijo, ¿qué padre, si su hijo les pide pan, le da un escorpión? ¿O qué padre si su hijo les pide, pues no sé, un vaso de leche, les da una piedra? Dice el Señor, si ustedes siendo malos, fíjate cómo dice de nosotros, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Conté más si le pidieran al Padre, a Dios, Él les dará ¿qué? El Espíritu. Es que precisamente el Espíritu es lo esencial de esta vida. El Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da la paz. ¿Es el Espíritu el amor de Dios? Claro, es el Espíritu, es el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5 lo dice. ¿Y la esperanza qué? No avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en qué? En nuestros seres, por el Espíritu Santo que se nos fue ¿qué? Dado. Romanos 5, 5. Entonces, ustedes que se han bautizado, Dios les dio el Espíritu, les dio su amor. Ahora hay que desarrollarlo, hay que hacerlo crecer, porque es lo que necesitamos en nuestra vida, en mi familia, en la iglesia, en mi trabajo. Es lo que yo necesito, que se desarrolle ese ser espiritual que hay en mí. Pero como les digo, en muchas ocasiones no pasa eso. Siempre vamos a querer hacer nuestra voluntad de la carne, nuestros vicios. Nuestra carne nos llama al placer y al pecado, y por eso el amor queda en segundo término. Pero como ahorita leyó el hermano en la primera lectura de Romanos 8:28, ese es el tema que quisiera desarrollar o quisiera tratar. En Romanos 8:28 dice la palabra, pero sabemos. Yo me pongo a pensar y digo, pues, ¿quién está hablando? Sabemos. Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, Pablo, Pedro, Juan, todos aquellos que han pasado por este mundo. Todos aquellos que han pasado por este mundo parece como que nos dicen a nosotros, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué pasa a los que no aman? ¿Qué pasa a los que no aman a Dios? No les sale nada bien. Con el tiempo van para abajo. No hay medio. No hay nada en medio. No puedes decir, oye, yo no amo a Dios, pero yo amo a mi esposa. No puedes. No se puede. Inténtalo. Sí, estás emocionado con ella, pero el día que se acabe esa emoción, la quieres cambiar por 2 días 20, decía el hermano. O igual la mujer, también la mujer la quiere cambiar al hombre por 2 días 20 también. Porque verdaderamente no existe el verdadero amor. Tú no puedes dar algo que no tienes. Es importante entender que ese amor que Dios te dio por medio del Espíritu, puedes tener éxito. Por eso dice la Biblia, sabemos que todos los que amen a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Y cuando dice todas las cosas, hermano, no nomás se habla de lo espiritual, sino también de lo material. Todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es conforme a aquellos al que Dios ha llamado. Es importante que ustedes que hoy han entendido ese mensaje de la palabra de Dios, aprendan qué significa esa palabra amar a Dios. El hombre carnal no puede amar a Dios. No puede. Él se ama a él mismo. Él nada más quiere su propio egoísmo, se mete en su closet, en su rincón, y ahí satisface sus deseos carnales. Ahí busca su verdadero Dios falso. Ahí le implora a su Dios, hace lo que él quiere.
Pero ustedes saben que amar a Dios es obedecer ¿qué? A Dios. Eso es amar a Dios. Es obedecer la voluntad de ¿quién? De Dios. Por eso es muy importante entender que en el momento que un cristiano obedece el Evangelio, eso va a ser lo esencial en tu vida. Eso es donde vas a tener éxito. Muchos de nosotros no ponemos atención al mensaje de Dios. Y sí, nos bautizamos, ¿no? Ahí andamos viniendo un ratito a la iglesia, un ratito, después, ¡pum!, nos agarra el chamuco, porque no has practicado ese amor. No hemos practicado el sacrificar este animal. Siempre le digo a mis estudiantes cuando me preguntan, oiga, ¿verdad que ya no se sacrifican animales como el Viejo Testamento? No, ya no. ¿Cómo de que si no ahora sacrifica un verdadero animal? El hombre carnal hay que sacrificarlo. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a él mismo. Ahí está el amor, hermanos. Niégate a ti mismo y carga su cruz, carga tu responsabilidad. Tú eres la luz, tú eres la sal. Haz la responsabilidad que Dios te ha hecho, por eso te ha llamado, para que seas esa luz. Entonces dice, entonces sígueme. Pero es importante que ese amor es esencial en la vida de todos. Eso te va a ayudar para que la gente vea en ti o los demás puedan mirar que tú está trabajando el amor de Dios en tu vida. Esta muchachita que se bautizó es una abogada, ya no es muchachita, ya tiene como 26, 27 años. Me dice, es que yo miré el cambio en mi hermano. Yo miré que mi hermano cuando empezó a ir a la iglesia, yo noté su cambio de él. Y yo no podía pensar que alguien podía cambiar como mi hermano cambió. Y por eso yo también quiero obedecer el Evangelio. Y como les digo, hermanos, amar a Dios ¿qué es? Amar o guardar ¿qué? Sus mandamientos. Jesucristo dijo, el que me ama ¿qué? Mis mandamientos guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y es importante que nosotros podamos entender ¿qué tienen mandamientos? No sé si a ustedes les ha tocado meterse al YouTube y se agarran peleando una religión contra otra religión y nosotros decimos que es el sábado, nosotros decimos que es el domingo, otros que usan instrumentos musicales. Hay gente que nos ha criticado. ¿Por qué no meten instrumentos musicales en la adoración? No dice nada el Nuevo Testamento de eso. La Biblia no dice nada de que Jesucristo o le hubiera dicho a Pedro o a Juan, tráete la batería, Pedro, tráete el baloncello, la viruela y vamos a tocarle a Dios. No dice nada de eso. Y lo entiendo muy claramente porque Dios no es honrado por cosas hechas por las manos del hombre. ¿Y por qué no? Porque estas manos han hecho corrupción. Estos ojos han hecho corrupción. Dios es espíritu. Pero la gente quiere emoción. Y se pelean que sí, que no. Pero hay una cosa muy importante. Yo entiendo que Dios en el Viejo Testamento le dio 10 mandamientos principales a su pueblo. 10 mandamientos, ¿sí o no? 10 mandamientos. Váyanse por estos mandamientos. Después de la muerte de Cristo, después de su muerte, los primeros cristianos no mencionan el cuarto mandamiento. No lo encontramos. No encontramos que los primeros cristianos siguieran guardando el sábado. Encontramos un mandamiento nuevo. Dice, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. Este es el mandamiento nuevo. Y ese mandamiento del Evangelio viene a ser la adoración, viene a ser la salvación, viene a ser el gobierno de la iglesia. Después del Evangelio empieza todo lo demás. Pero primero es el Evangelio. Primero es predicar el Evangelio. Ese es el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, predicar el Evangelio. Estos hombres no predican el Evangelio, es más, no entienden ni el Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo de este Evangelio en 1 Corintios 15, del 1 al 4? Dijo exactamente cómo te vas a salvar, hermano. Pablo explica cómo nos vamos a salvar. Dice, hermanos, dice, el Evangelio que te he predicado, en el cual debes de vivir para el Evangelio, por el Evangelio, en el Evangelio, si no creíste en vano. Porque yo te enseñé lo que primero recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme ¿qué? A las Escrituras. Eso es lo que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque el Evangelio está reconciliando constantemente. Si usted, hermano,
Si usted, mi amigo, lo que sea, hermano, no estás predicando el evangelio. Porque los otros 9 mandamientos está duro para obedecerlos. No codiciarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Imagínate, es todo lo que quiere la carne. Pero si tú a mí me estás diciendo que no estás predicando el evangelio, los otros 9 mandamientos los estás quebrando todos los días. De la única manera que yo pueda entender esta de vivir en el evangelio es estar ocupado en las cosas de Dios, predicando el evangelio, ayudando a otros a que entiendan el evangelio. Porque no podemos obedecer 100% esos mandamientos solamente con predicar el evangelio. Solamente predicando el evangelio demostramos que amamos a Dios. Porque yo entiendo una cosa, hermanos. Muchas personas me pueden decir a mí, hermano, pero pues mi esposo está predicando el evangelio, pero en su casa se porta muy mal. Eso está muy mal, muy mal. Y Dios quiera que tenga paciencia contigo, conmigo. Porque yo lo noté. Muchas veces nos ponemos a predicar el evangelio afuera, ¿verdad? A todo el mundo predicar el evangelio. Muchas veces otros no hacen nada, pero muchos nos agarramos y en nuestra casa no lo estamos predicando. Eso es muy mal, muy triste. Porque el propósito de este mandamiento, dice en Primera de Timoteo capítulo 1:5, en Primera de Timoteo 1:5 dice el apóstol Pablo, ¿cuál es el propósito de este mandamiento? Primera de Timoteo 1:5 dice así, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. El propósito de haber obedecido el evangelio es de un corazón puro, sincero, de que yo entendí que quise cambiar porque quiero ser ejemplo para mi familia, quiero ser ejemplo para mis amigos, mis hermanos, pero muchas veces nos ponemos a predicarle afuera, ¿verdad? Todo el mundo, pero nosotros mismos en nuestra casa somos unos ruines, unos viles, y que Dios tenga mucho cuidado con eso y paciencia, porque te voy a decir una cosa, hermano. Es verdad que en la carne nadie va a cambiar. En la carne nadie puede cambiar. No importa quién seas. No importa, para mí no importa que tú me digas, ay, mi papá es una chulada de viejo. O que me digas, ay, mi mamá era una lindura de mujer, un alma de Dios. No me importa, es carne. Y mientras sea carne, dice la Biblia que es muerte. No importa quién sea. No importa. Ustedes saben que una vez a Jesús vinieron y le dijeron, Señor bueno. Le dijeron a Jesús porque miraban a la persona carnal. Y Jesús le dijo, bueno, solamente Dios. En la carne nadie cambia. La carne está condenada. Pero por el evangelio, Dios nos da la oportunidad de cambiar. Por el evangelio. O sea, quiero que te imagines tú predicando el evangelio a tu familia. Quiero que tú te imagines predicándole a tu vecina el evangelio. Inmediatamente quieren ver un ejemplo. A mí me han recriminado muchas veces eso, porque ya cuando tú le dices algo que, uy, es cristiano, mira, me vino a predicar, luego te van a aventar la pelota. Pero no le hace. Yo te predico la palabra, porque predicando el evangelio, pues tengo la oportunidad de imitar a aquellos grandes hombres que dieron la vida por el evangelio. Porque no es lógico que tú andes predicando que no robes y tú robas. No es lógico que tú andes predicando que debemos de adorar a Dios y no vienes a la iglesia ni te reúnes en la iglesia. Eso no es lógico. Por eso yo cuando voy a Cortázar siempre le digo a Dios, Señor, si tú tienes ahí a un hermano tuyo que esté perdido, a alguien que ande por ahí, mándame, yo voy y le predico, Señor. De veras, no me dejes tiempo de ocio. Yo ya entendí que la ociosidad es un problema muy grave que tenemos. A mí ponme a trabajar, yo voy, Señor, yo quiero trabajar predicando tu palabra. Así es que tenemos esa gran oportunidad, inclusive aquí como hermanos, porque el hermano nos enseñó que el evangelio se predica de muchas maneras, hasta con la actitud. Muchas veces hay gente que se queja, ay, siempre es lo mismo, ¿ah? Sí, siempre es lo mismo, porque es el único mismo, es el evangelio nada más. Practica el evangelio.
Predica el evangelio y te vas a dar cuenta de lo hermoso es conocer a una persona que te está esperando para que le prediques la buena noticia de Dios. Que tú llegas con ella y te dice, oiga, yo creo lo que usted está diciendo. Y cuando esa persona se bautiza es una especie de algo verdaderamente, algo espiritual, que no sé cómo explicártelo. Ves a esa pequeña y dices, ahora es mi hermana. Y yo ni sabía que tenía un hermano aquí en esta colonia. Y ahora tengo una persona aquí que es mi hermana y le da gusto verme. Y cuando echamos ese cafecito de olla y ese panecito, qué felicidad nos la pasamos ahí platicando de Dios y de otras cosas, porque le predicamos el evangelio, porque todos estamos ahí trabajando para predicar el evangelio. Por eso, esa es la oportunidad que Dios le da al hombre que vive en el evangelio para que pueda salvar su alma. Y ¿saben una cosa? Si hay alguien que lo puede explicar bien, no soy yo. Ese es el apóstol Pablo. Si todos debemos de estar bien familiarizados con la vida de Pablo. El apóstol Pablo, antes de obedecer el evangelio, era un hombre muy importante entre los judíos. Era un hombre que la gente lo miraba como un doctor de la ley. Él se rozaba con los grandes. Era un ciudadano romano. Él en su ignorancia, en su poca espiritualidad, pensaba que al agarrar a cristianos y echarlos a la cárcel estaba haciendo un favor a Dios. Dio el voto para que mataran a Esteban, que era su hermano de él en un futuro. Dios, mátenlo. El apóstol Pablo se dio cuenta bien de la situación que se encontraba. Y eso es lo que yo quisiera entender en mí y en ustedes. ¿En qué condición se encuentran, hermanos? ¿En qué condición? ¿Están seguros de que si ahorita nos mataran? Porque hay un problema en México, todo el mundo tiene miedo. No, que en Celaya, que quién sabe qué. Pues yo anduve en Celaya, hice una boda en Celaya, anduvimos en el jardín, para arriba y para abajo, a gusto, feliz, la gente contenta. Pero yo siempre les digo una cosa a mis amigos en Corzá y también a ustedes. A Jesucristo le dicen, Señor, ¿vas a ir a Jerusalén? ¿Te quieren apedrear allá? Y Jesús le dice, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, porque entiende la luz del mundo. Hermano, si usted no está predicando el evangelio, el día que le digan que le van a meter un plomazo, va a tener un miedo que a ver dónde se va a querer esconder. Pero si usted entiende el evangelio es para morir. Pablo decía y lo explicaba, para mí el vivir es ¿qué? En Cristo, y morir es ganancia. Así es que no sé de cuál cosa estoy dispuesto, porque sería mejor ya irme y estar con Dios. Pero cuando nosotros no estamos predicando el evangelio, pues es mucho miedo. Porque no vemos la luz del mundo. No entendemos el propósito verdadero. Por eso el apóstol Pablo nos puede explicar claramente su estado. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12. Dice así. Primera de Timoteo 1, versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, fíjate bien hermano, perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, dice Pablo. Yo quisiera que pudiéramos entender qué pasa con Pablo. O sea, Pablo miró la carga de predicar el evangelio algo duro. Quizás dijo, no, yo no quiero hacer esto. No, Pablo vio su estado. A Pablo se le reveló lo que verdaderamente iba a ser el infierno y lo que iba a ser la gloria. Pablo puede ver estas dos cosas muy bien. Y le dice Pablo en Hechos, el Espíritu Santo me dice que en Roma me esperan prisiones, me esperan golpes, me esperan muchos problemas, pero no importa. Dice Pablo, no importa, porque mi misma vida daría por causa del evangelio. Pablo me enseña que el estado de una persona en el estado pecador es un peligro muy grande. Es un peligro que nadie quisiera estar ahí. Quizás
para poder explicar esto más claro, tendríamos que explicar lo del rico y Lázaro. Quizás pueda ayudarme a entender qué es lo que Pablo miraba que nosotros a veces no miramos. En Lucas 16, 19, habla de un rico y también habla de un mendigo, que es Lázaro. Yo, para poder entender esta escritura de nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que entender que ese rico puede ser cualquiera de nosotros. Ese rico puede ser cualquiera de nosotros. Este rico, dice la palabra de Dios, que él hacía banquetes todo el tiempo. Invitaba a todos sus amigos todo el tiempo, banquetes, hacía fiestas, ¿sí? Y tenía en la puerta a un mendigo allá afuera, que comía de los pedazos de pan que se le caían en el rico. El rico no va a invitar a un mendigo a su casa porque le va a quemar a todas sus amistades ahí. Ustedes no me van a creer, pero yo he visto hermanos, entre comillas, hermanos de la iglesia de Cristo que hacen sus fiestas, pero no invitan a nadie de la iglesia, a nadie de la iglesia. Olvídense que van a invitar a alguien de la iglesia. Puros amigos del mundo, vénganse mis amigos. Sí los vemos el domingo, pero invitar a un hermano de la iglesia no, olvídate, menos a un mendigo predicador. Imagínate que vamos a invitar al hermano ahí y se ponga a predicar, nos va a echar a perder la fiesta, ya nadie va a venir. O sea, yo sé que se ríen muchos de ustedes, pero espérate lo que le va a pasar al mendigo. Digo, no a los dos, lo que le va a pasar al rico. El rico muy, muy feliz, muy contento. Ustedes han de decir, no, el hermano Camilo cuando se va a Guanajuato se va de vacaciones, ¿no? Y sí descanso, la verdad, pero descanso en la palabra, porque yo me he notado que si tú te vas un día a disque de vacaciones y se te ocurre a darle vuelo a la hilacha, se te ocurre a irte allá a la discoteca, a las barracheras, no llegas descansadito, llegas más viejo y más cansado. Pero por eso cuando uno va, uno lleva a Dios con nosotros, ¿no? Llevas a Dios, hay que llevar siempre a Dios. Señor, úsame. Yo me pongo a trabajar, estuve todo ocupado la semana. Y luego, como sé que mi mamá ya anda perdiendo la memoria. Yo sé que algún día Dios se la va a llevar y eso lo entiendo. Un día se va a ir mi mamá. Y yo quiero mucho a mi mamá. Dije, bueno, mamá, si te vas a ir algún día, quisiera pasar otras vacaciones contigo antes de que te vayas. Quiero ir contigo a Huatulco. ¿Quieres ir al mar? Vámonos a Huatulco. Pero mi jefa ya se le borra el té. Entonces yo me daba miedo que salía del hotel y la ando cuidando. ¿Para dónde quieres ir, mamá? Vamos para acá. Agárrala del brazo. La traigo de la mano como si fuera mi novia. Porque siento que se me va a caer. Entonces, para allá, para acá, predicando. Y dije, bueno, qué bien. Estás a gusto, estás feliz. Predicando la palabra de mamá, que se tranquilice, que se ponga en paz. El rico no le importa predicar. A los hermanos que son ricos no les importa predicar el evangelio. Ellos saben que si predican el evangelio, hermanos, pues ya nadie te va a llamar. No te vas, ya tus primos, tus amistades ya no te van a llamar. Por eso no lo predicas. Qué tristeza, porque si te das cuenta, cuando mueren los dos, el rico se va al infierno. A mí me gustaría que algún día se dieran la oportunidad de tomarse un baño ese que les dije allá, que fue a Oaxaca. Un baño que se llama un baño tamazalo, quizá cómo se llama ese baño. En Oaxaca, los totomecas allá te hacen como una especie de huevito que es de puro cemento y ponen tubos de cobre calentando a temperaturas grandes y te avientan ahí algunas hierbitas y te meten para adentro 15, 20 minutos, no aguantas más. No puedes aguantar más. Te meten 15, 20 minutos ahí y sientes que te estás quemando adentro. Mi mamá no le entró. Mi hermana tampoco le entró. Dijo, yo no le entro. Bueno, déjame, yo le entro. Si uno aguanta 5 minutos, aguantas 10 minutos. Ustedes aquí, jóvenes, podrán aguantar hasta 1 hora allá adentro. Pero eternamente me dio una especie de miedo y que, wow, o sea, eso es lo que siento que sentía el rico ahí eternamente. En ese lugar asfixiándose eternamente sin salir de ahí. Pero ¿a qué hora le sale a este hombre lo espiritual? En el puro hoyo. Dile a Lázaro que me moje
el agua, o esa agua que tantas veces rechazó, el agua de vida, ahora sí quiere que le toquen porque se está quemando. Y le dice a Abraham una cosa muy importante: hey, tú tuviste tus bienes, o sea, tú viviste en la carne, tú tomaste la decisión de vivir en la carne, los deseos, los placeres de la carne. ¿Qué estás alegando ahora ahí? ¿Qué puedes alegar? Dice la Biblia que el ocuparse de la carne es muerte. O sea, tú, jovencito, que quieres vivir, vive en el placer. Tu mamá no te lo puede impedir porque tú vas a ser una persona mayor de edad. Vete a vivir al mundo, nadie te lo va a impedir. Pero el día que estés ahí, en ese lugar, solamente que Jesucristo sea un mentiroso, solamente que Cristo esté echando mentiras de ese lugar. Pero Él dice que el rico ahí se sentía tan mal que ahora sí le pedía a Lázaro, y después le dice: hey, aquí hay una cima, tú viviste como tú quisiste. Dios no puede variar, no hay una variación. No creas que porque tú eres una linda persona, una persona muy chula, el día de sí, vente. No, dice: hay una cima, tú ya no puedes salir de ahí. Entonces ahora sí al rico le sale lo espiritual: hey, tengo 5 hermanos, vayan y díganle que no vengan para acá. Ahora sí quiere predicar el evangelio aquel hermano, aquella hermana que toda la vida no quiso vivir en el evangelio. El apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. El evangelio, vivir para el evangelio, es lo que nos va a salvar, no lo bueno que seamos. Buenos, solamente Dios. Pero qué tan importante, tan grande nos da Dios de poder vivir hoy en el evangelio. Pero lo estamos desechando, esa gran oportunidad. Dice la Biblia que Dios no nos habla por obras, sino por la gracia. Pero tienes que tener mucho cuidado, hermano, porque de Dios nadie nos vamos a burlar. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, Él sabe todo lo de nosotros. Por eso, esa escritura de Romanos 8:28, cuando dice Pablo: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿qué? Para bien. Pero tú tomas la decisión, hermano. Usted toma su propia decisión. Ayer murió un artista, uno de mis favoritos artistas, José José. José José dejó este mundo, pero desde niño, no sé por qué siempre me gustó ese artista. Me gustaba su voz, la forma de cantaba. Yo quería cantar como él. Cuando tenía mis 15 años soñaba yo cantando como él. Pero una canción que siempre me gustaba era esa canción que, a pesar de que yo no conocía la Biblia, esa canción que decía eso de: casi todos sabemos querer, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y decía: es que el querer es gozar, el querer es la carne, la flor, es ir a darle vuelo a la hilacha. Pero cuando estemos ahí ya va a ser muy triste, va a ser muy tarde. No predicaste el evangelio. Y sí, quizás ahorita uno nos ríamos, tan jóvenes, ríanse. Y fíjate una cosa chistosa: todo Dios escribió, todo está escrito, dice Dios. Ahorita se burlan de mí, el mundo se ríe de Dios ahorita, ja, 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 ja. Un hermano allá le dijo a una hermana: yo no voy a andar diciendo lo que dice el hermano. Ya vio yo de ridículo predicarles allá a mis trabajadores el evangelio. Yo no voy a hacer eso. Yo no sé qué estás haciendo aquí. Este es para preparar personas que vayan y le prediquen el evangelio a otro. Esa es la razón de ser cristianos. Pero él dijo que él iba a hacerlo. Pero yo no sé por qué siempre esa canción me pegaba. Todos sabemos querer, pero amar no cualquiera. Porque el amor es sacrificar este animal. Y te digo, hermano, Pablo entendió muy bien este camino. Él decía: miserable de mí, en Romanos 7. Decía: yo sé que la ley de Dios es buena y es pura, pero yo soy carnal, estoy vendido al pecado. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Tenemos un enemigo muy gacho, este cuerpo carnal. ¿Quién te va a librar de este cuerpo carnal? Tiene su ley, te jala, te esfuerza a que te pongas a su disposición, te domina, te controla. Hay personas aquí que fuman, hay personas que fuman marihuana, drogan. En cuanto les llama el cigarro: mira, vente, sígueme, ahí va el otro, tras el cigarrito. Y si un día no se acaban cigarros y no tiene el dinero, va a andar tras las bachichas, ahí buscando una bachichita, a ver dónde me echo la bachichita, porque te controla el animal. Ponte a predicar el evangelio. Ponte a predicar el evangelio, y el día que sientas que predicar el evangelio es: hey,
No le puedo quedar mal a mi amigo, le estoy predicando el Evangelio. No le puedo quedar mal a los hermanos, le estoy predicando el Evangelio. Tengo que luchar. Y ahí hago mi oración: Señor, ayúdame. Yo soy un hombre y soy un miserable. Pero gracias a Dios, por medio de Jesucristo, siempre nos da ¿qué? Siempre nos da la victoria. Siempre. Ustedes no me la van a creer, yo tengo ya 20 y tantos años predicando la palabra, y aunque tú no lo creas, todavía aquí estoy medio nervioso, parado enfrente de ustedes. No me acostumbro a predicar, pero pues lo tengo que hacer. Jesucristo le dijo a Jeremías: he puesto tu palabra en mi boca para que la prediques. No, Señor, yo soy un niño, yo no puedo. Así todos muchos no queremos. Pero eso es importante, hermanos. Es importante predicar la palabra, y sobre todo que Dios nos lo promete, que el que ame a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Y voy a terminar con esta escritura, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6 dice así la palabra de Dios. Gálatas 5, 6. Dice la palabra: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por su Espíritu, porque su Espíritu, ese es el amor que Dios nos dio. Así es que, hermanos, los dejo con ese pensamiento. Se los garantizo, hermanos, porque Dios lo garantiza. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo, hermano, todo va a salir bien. Él tiene todo ese control. Vamos entonces a hacer un himno de invitación. Si hay una persona aquí que ya sabe el Evangelio, recuérdame, en el Evangelio Dios te da su Espíritu, te da el amor. Tú lo necesitas. Nadie, dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y donde está el Espíritu de Dios, que dice Pablo, ahí hay libertad. Usted lo necesita, usted sabe que lo necesita. Había una persona de California que le decía a un hermano: tengo todo. Tengo 2 carros en mi garage, tengo una casota, todo tengo, pero me siento vacía. Pues imagínate lo que se siente, le falta el Espíritu, lo más importante. Porque con el Espíritu, aunque te comas unos taquitos de frijoles, siempre estarás bien contento, bien feliz, porque Dios es el que da el contentamiento. El fruto del Espíritu es gozo. La carne te da excitación, no te da alegría, no te da gozo. Pasa al frente, el hermano que va a entonar el himno de invitación, pase al frente. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno de invitación.